audacia, suspicacia tenés para criticar, la base es falacia y lo que pasa es que tanta plata no te sacia porque nunca trabajaste de verdad para ganarla. Te haces el anarquista, después pedís más estado. No es que seas masoquista, es que estás adoctrinado por un gobierno chavista que en 12 años ha logrado hacer crecer aún más la lista de pobres y desempleados. Te sacan más de la mitad de todos, no trabajas de sol a sol y esa plata se la gana otro que nunca en su vida laburó. Solamente les preocupa el voto, no les preocupa que esté mejor. Si no te darían un trabajo, no te dinero, le cobran impuestos a cada trabajador. Fácil es decir que alguien está laburando para ganar 2 monedas. Difícil admitir que tu querido estado es el que la mitad se lleva. Pero vos estás contento porque das un show gratuito pagado por el Estado con el hambre de otros tipos tan falaz que sos atrás del micro. Me cansás, capaz no estás capacitado para hablar de lo que hablas y más. Quizás no te importa generar pobres donde vas. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. No me queda ni para empezar, si tu apellido es hipocresía. A más de un pibe lograste arruinar, a más de uno le cagás la vida. Con esa droga supuesta inocente a la que tanto haces apología, que te hace tonto, no deja avanzar. 18:25 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? El día de hoy quiero comenzar esta semana ante todo agradeciendo a la gente que nos apoya en Patreon, pero también remarcando algo que ya supimos exponer en nuestro libro y que hoy las noticias de la actualidad parecen que nos han dado la razón. Y es que ciertamente el ecologismo vuelve a cargarse una nueva nación. Me refiero así a una noticia que ha trascendido desde el viejo continente hasta esta parte de Occidente. El primer ministro de Escocia, Joseph, dimitió en directo por televisión el pasado 29 de abril, tras lo que ha sido el colapso de su gobierno de coalición que unía tanto la izquierda como el Partido Verde. Vaya redundancia. El acuerdo de reparto de poder entre el Partido Nacional Escocés y los Verdes se rompió debido a la retirada del SNP, es decir, el Partido Nacional Escocés, de sus compromisos con la Red Cero. A pesar de sus afirmaciones ante las cámaras, la marcha de Joseph no tiene nada que ver ni con el deber ni con los principios, tal como lo intentó subrayar en el discurso en el cual anunciaba su dimisión. Es el resultado de un temido contragolpe económico contra la subida de impuestos, el exceso de regulación y la locura de las políticas verdes propias del progresismo globalista que han prefigurado un realineamiento de lo que es la política europea. Unos nuevos lineamientos en los cuales cada nación europea debe subsumirse a lo que es el Green New Deal. Ya no me refiero así solo al proyecto político-económico de Ocasio-Cortez, sino a lo que ha instaurado como un nuevo pacto social verde por parte de la Unión Europea en honor a la Agenda 2030 de la ONU. La coalición de Joseph con los verdes se vino abajo porque su partido había reconocido que la extrema agenda de la Net Zero o Red Cero era poco realista y solo podía provocar lo que es un suicidio electoral a partir de un colapso económico. El partido de izquierda SNP, insisto una vez más, el Partido Nacional Escocés de Joseph, había abandonado aquellos objetivos de descarbonización, atento no solo a la experiencia alemana, sino que atento que las mayorías de las economías competitivas en el mundo siguen manteniendo un sistema realista de producción a base de carbón, entiéndase Rusia, China o la India. Entonces, a partir de principios de abril, cuando el SNP decide renunciar a lo que eran estos proyectos utópicos globalistas ecologistas, es cuando empieza la fractura con los colíderes verdes, particularmente Lorna Slater y Patrick Harvey, describiendo esto como intentos de Joseph de abandonar esas políticas propias del ecologismo y haciendo lo que era, en palabras de ellos, un acto de cobardía política, una traición, cuando en realidad pareciera ser que Joseph, lejos de traicionar a los ecologistas, estaba queriendo ser leal a una Escocia que ya en crisis económica tan solo iba a profundizar la crisis, atento a lo que el ecologismo implica, insisto, tal como lo hemos explicado en nuestro libro. Como resultado de esto, los verdes han retirado su apoyo al SNP, que se quedó a un escaño de la mayoría en el año 2021.
es improbable que se alcance un nuevo acuerdo con un nuevo líder y el caos amenaza a este partido con elecciones dentro de lo que es el presente periodo electoral. El SNP sigue en el poder por el momento, aunque en un gobierno minoritario. Y esto es una elección mucho más amplia, no solo para los escoceses, sino para todas las naciones que siguen coqueteando con el ecologismo globalista. La lección de Escocia es que los partidos políticos se enfrentan a una debacle electoral cuando la realidad asesta su golpe drástico ante estos proyectos utópicos. Un informe reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores advirtió un brusco giro a la derecha tras las elecciones europeas que se han ido dando en los últimos meses y más particularmente en el último año. Dentro del Parlamento Europeo, una coalición de derecha populista formada por demócratas cristianos, conservadores y eurodiputados de lo que se suele denominar coloquialmente la derecha radical, se alzan por primera vez con una mayoría. Parece que el futuro está amenazando al progresismo que hizo del ecologismo una religión sin el más mínimo sustento posible, transformando fenómenos que deben ser advertidos de manera local, como la contaminación, en una nueva agenda globalista en nombre del cambio climático, al cual ya muchos científicos de renombre han mostrado disidencia. Entonces, aquí es donde vemos que el informe del Consejo Europeo debe ser atendido no por las élites, sino por la conciencia de la propia gente que debe de una vez por todas entender que este brusco giro a la derecha es la respuesta natural ante un gobierno de izquierda que intenta imponerse dentro del mundo. Es probable que este brusco giro a la derecha tenga consecuencias no solo para las políticas europeas, sino para el globo entero, sobre todo en base a lo que es el comercio internacional y las políticas exteriores. El intento del partido escocés de evitar el olvido electoral solo ha hecho que la caída sea mucho más brusca y mucho más marcada y mucho más rápida. Es un ejemplo que se observará con nerviosismo por otras potencias que siguen coqueteando con la Agenda 2030 y las imposiciones no solo de la ONU, sino de la Unión Europea en nombre del ecologismo, tal como se ha visto en Holanda, en Italia, en España o en Bélgica, donde los pequeños productores agropecuarios se encuentran cada vez más diezmados y donde los metas capitales occidentales parecen alzarse en esta relación corporativista entre determinados recursos financieros occidentales y el Partido Comunista Chino, que tiene el monopolio total de lo que es la transición energética hacia el año 2030. Queda entonces para finalizar decir si acaso será Alemania la próxima potencia que caiga, y es que la asociación del partido escocés en el poder con los fanáticos verdes refleja lo que va a ser ciertamente el gobierno alemán, que también ha decidido entrar en una relación carnal con aquel partido fundado por la ecofeminista Petra Kelly en el país germánico. En esta crisis particular, el gobierno de Scholz cuenta con el apoyo del Partido Verde, cuyas políticas no solo han devastado la economía con lo que es con evitar la industrialización, sino que también han promovido deudas, cierres de precios controlados, transiciones energéticas que tan solo han logrado grandes apagones. Entonces pareciera ser que el gobierno de Alemania es el próximo a caer a causa del ecologismo. Y sin embargo, aquí todavía tenemos, desde líderes religiosos hasta pequeños diputados locales, queriendo apostar al ecologismo, desoyendo ya no solo a la gente, sino a la realidad misma, que entiende que ningún proyecto utópico se puede imponer de manera verticalista y esperar que eso termine bien, como podría terminar bien cualquier revolución, que a lo largo de la historia, prometiendo un cielo y una utopía, tan solo han convertido a la sociedad en un infierno terrenal. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.